buenas tardes. Soy Enrique Díaz Plaza, soy responsable de desarrollo de negocio en IBM para el sector energético y hoy vamos a ver una sesión sobre la implantación del 5G, las implicaciones que tienen en la industria, en las distintas industrias, desarrollo, por ejemplo, de 4.0, bueno, pues un poco de todo relacionado con lo que pueda ser esta tecnología y las implantaciones de las nuevas tecnologías móviles, ¿no? Lo primero, muchas gracias por la asistencia y por la invitación y para mí es un auténtico placer. Tenemos varios contenidos. Bueno, verán que la presentación soporte está en inglés más que nada porque al final hay mucho tipo de tecnología que, dado que es bastante incipiente, pues la verdad es que se maneja en inglés y hacer una traducción, pues la verdad es que se pierde. Tengo algunos vídeos que también pondré, he intentado poner el máximo en español, algunos pues los que sean en inglés pues los pondremos con subtítulos para que sea un poquito más fácil. De todas maneras, si hay cualquier duda o lo que sea, pues me comentan y yo les voy guiando, les traduzco o lo que haga falta. Bueno, pues si estamos en la época, en las fechas básicamente del Mobile World Congress, en lo cual, pues bueno, pues aproximadamente siempre por estas fechas, finales de febrero, principios de marzo de todos los años, pues se presentan todo lo que son las tecnologías relacionadas pues, con las comunicaciones móviles y desde hace unos años pues más cosas, ¿no? Para este año, en principio, pues la idea era pues igual continuar con lo que es el desarrollo de 5G, que estuvo sumamente presente lo que es el año pasado, el anterior también, pero sobre todo el año pasado. Incluso, bueno, compañías como Telefónica parece ser que tenían planeado pues, lanzar incluso su 5G comercial, otras como Vodafone pues, poner incluso unos testbed en lo que son estaciones de metro y demás. Compañías como ZTE y otro tipo de fabricantes pues, poner dispositivos, bueno, pues de estos y muchísimos más, y muchos más aspectos como puedan ser temas de inteligencia artificial, de Internet de las cosas y demás. Pero si miran un poco las noticias, sobre todo del día de ayer, y hablamos de ayer sobre todo por la tarde, pues ya conocerán que seguramente la noticia estrella, una de ellas, pues fue la cancelación del Mobile World Congress justamente por el problema o por el reto, o como se quiera llamar, digamos, del coronavirus, ¿no? Bueno, cancelación que va a tener un impacto económico que se estima pues, bastante grande. Hay quien habla de unos 500 millones, yo incluso estimo a lo mejor algo más, porque las entradas creo recordar que van de unos 700 y pico, 800 euros a unos 5.000 euros, más o menos lo que es la entrada, y alrededor de eso pues, bueno, pues hay mucho, bueno, pues, digamos, hay que dormir, hay que comer, hay que desplazarse. Bueno, pues hay mucho, digamos, alrededor, con lo cual, pues al final el impacto económico pues es importante. Y sobre todo, cómo atrae, ¿no? Como gente absolutamente de todo el mundo, pues coge esos 4 o 5 días aproximadamente, viene a Barcelona y cómo atrae, digamos, justamente toda esa gente, todas esas personas, y cómo es uno de los eventos que posiblemente sea uno de los más importantes del mundo, ¿no? Entonces, al final, un poco relacionado con esto, el impacto económico que ahora mismo se está manejando y que todo el mundo, del que todo el mundo está hablando, yo creo que más que lo que es la presentación de lo que puedan ser los resultados o las últimas tendencias, pues quizá este año no estoy seguro, pero es posible que a lo mejor no fuera uno de los más de los mejores o de los más, digamos, deslumbrantes, aunque eso es opinión personal, no lo sé, pero sobre todo el impacto económico que tiene, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es que hay un impacto económico y hay una economía alrededor del 5G. Pues, por ejemplo, distintos analistas cogen y bueno, pues tienen su previsión. Pues, por ejemplo, HS Market pues, lo que dice básicamente es que en 2035 el 5G pues, se espera que tenga un impacto de unos 13,2 trillones americanos sobre lo que es la economía, lo que es la economía global, de los cuales la generación directa que pueda tener el 5G se estima de unos 3,6 trillones y eso se traduciría en unos 22,3 millones de empleos y con una inversión aproximadamente de unos 235 billones anuales. Es decir, pues efectivamente es una industria que maneja o va a manejar pues en los próximos años va a manejar bastante dinero y va a tener muchísimo impacto sobre la economía y sobre lo que es la economía mundial, ¿no? El mismo analista, para que se hagan una idea, pues hace una división entre los distintos países, pues para que se hagan un poco una idea de esos 3,6 trillones, por ejemplo, y esos 22,3 millones, digamos, totales, pues aproximadamente 10,9 millones de empleos pues sería en China, unos 706.000 en Alemania, 448.000 en Francia, etcétera. Para que se hagan una idea un poco de lo que pueda ser, digamos, esa división. En Estados Unidos unos 2,8 millones, 786 billones de dólares, ¿no? Y en Europa, bueno, pues
yo creo que deberíamos de ver un poco cuál es la agenda digital europea. De lo que es la agenda digital europea, básicamente, pues se publica en 2010, se hace una actualización en 2012, en donde se dice que básicamente pues que digamos el básico de banda ancha que tendría que llegar para todos los europeos, esto se ha pasado, que tendría que llegar para todos los europeos sería pues de 30 megabits para 2013, con bueno, pues banda ancha, banda rápida para 2020 para todos los europeos. Y que bueno, pues que la mitad en principio de esos europeos pues tuvieran pues una banda de 100 megabits por segundo para 2020. En 2016 se hace una actualización de esa agenda digital, y lo que se dice que para 2025 pues los mayores, la parte digamos más importante socioeconómica, como puedan ser pues hubs de transporte, pues escuelas, servicios públicos y demás, pues debería tener un acceso a conectividad de por lo menos 1 gigabit por segundo. Las áreas urbanas, sobre todo, pues lo que se dice es que para 2025 deberían de tener ya cobertura 5G, y bueno, pues la conectividad, digamos, como mínima para todos los europeos y demás, pues debería ser de 100 megabits por segundo, ampliable a un gigabit. Bueno, ¿qué estima la Unión Europea? Pues, y la Comisión? Pues lo que dice básicamente es que cree que son aproximadamente 515 billones lo que se necesita para conseguir esos objetivos para 2025. Y bueno, esos objetivos pues no se sabe si se van a conseguir, digamos, en esos plazos, ¿no? O sea, por ejemplo, esa parte, digamos, de conectividad a 30 megabits por segundo para 2020 pues seguramente pues no se consiga como tal. Y también, digamos, bueno, pues ese tercer objetivo de poder coger y llegar con esa banda ancha para 2020, pues es posible que tampoco se consiga, ya, digamos, en este año, ¿no? Es decir, pues bueno, estos son fuentes del Deutsche Bank Research, y bueno, pues es probable pues que a lo mejor no es que se esté muy lejos, pero que es probable que incluso en un país, por ejemplo, en un continente como el europeo, pues a lo mejor no se lleguen, digamos, con esos objetivos, ¿no? El 5G, y estábamos hablando sobre todo de lo que es la parte de conectividad y alguna parte también de 5G. Entonces, vamos a ver un poco cuál es el impacto del 5G que se espera en España, cuáles van a ser, digamos, aquellas áreas en las cuales pues, esperamos que el 5G incluso tenga más impacto, añadido a la visión que hemos tenido anteriormente que nos está cogiendo y nos está dando la Comisión, ¿no? Bueno, pues vamos a poner rápidamente. Esto es de un foro que se realizó hace aproximadamente 2 o 3 meses. Lo he seleccionado sobre todo para que vean distintas opiniones de distintas, digamos, de distintos lados, de distintas áreas, para que puedan coger y puedan. Entendemos que el 5G es una tecnología muy disruptiva que, lo mismo que el 4G, cambió la forma en la que nos relacionamos las personas con toda la eclosión esta que es el teléfono, el smartphone que llevamos todos en el bolsillo. Pues el 5G va a hacer eso mismo en el ámbito de las máquinas, en el ámbito de las comunicaciones entre máquinas, ¿no? ¿Qué nos aporta realmente 5G? Lo que nos aporta 5G es la combinación de cosas, una nueva red por dentro, no vamos a entrar en detalles, nuevas figuras, nuevo tipo de redes privadas, operadores, y distintos criterios físicos que combinados son letales, digamos. El ancho de banda, la latencia muy baja, y un aspecto que a veces olvidamos, que es la altísima fiabilidad de esos criterios sumados a otras tecnologías como inteligencia artificial, lo que hace que sea realmente innovador y potencialmente rompedor. Lo que va a pasar con 5G y sobre todo con las frecuencias altas, y eso vendrá dentro de unos años, cuando salgan las frecuencias a subasta de 26 gigas, va a haber muchísimas más antenas en áreas densas. Inicialmente los operadores prevén que no va a ser masivo, es decir, no va a haber con 26 gigas en todos los sitios, pero sí que en zonas específicas. Tenemos ese rol de, por un lado, ayudar a los operadores a racionalizar esas infraestructuras, a ver si podemos hacer compartiendo infraestructuras que cueste menos y que se pueda hacer un despliegue más rápido. También tenemos que utilizar las infraestructuras pasivas que ya existen, y en el caso nuestro también tenemos una vocación de, dado que tenemos una extensión de la red bastante cerca de las zonas rurales, también hacer un 5G inclusivo. Hay un concepto que es este de la segmentación de las redes que creemos que va a poder dar lugar a servicios hechos a medida. Es decir, los operadores con su infraestructura podrán ofrecer una conectividad personalizada, particularizada para las necesidades de
un sector económico, de un agente en concreto. El cambio grande que yo creo que se introduce con el 5G es la parte del core, de la red, que es un core totalmente nuevo, totalmente virtualizado, que va a permitir, digamos, que el operador, de una forma flexible, pues se pueda poner en servicio nuevos servicios, valga la redundancia, utilizando el slicing de su red. Va a haber un periodo de transición. Los coches, lo que es la tecnología de la automoción, por ejemplo, está preparada. Los médicos están preparados siempre, gracias a Dios. El problema es cómo se va a ir incorporando poco a poco esta tecnología. Entonces yo sí creo en el periodo de transición. Que por un lado mejorarán la accesibilidad, el hecho de que el ciudadano pueda acceder de forma más inmediata a los servicios sanitarios, el hecho de que se puedan evitar desplazamientos innecesarios, de que también se pueda empoderar al paciente a hacer cosas o tener un rol mucho más activo en el cuidado de su salud del que tiene ahora, porque tenga más medios a su alcance. El despliegue del 5G nos va a llevar a grandes inversiones. Nosotros en Telefónica, sobre todo, lo que vemos es que el 5G abre oportunidades nuevas, no es solamente una evolución que traiga mayores velocidades y mayores anchos de banda, como ha podido ser un cambio entre el 2G y el 3G, viene acompañada de otras cosas muy interesantes. Van a generar un avance tecnológico muy grande, un avance tecnológico que se va a trasladar a las empresas. Esas empresas van a necesitar unos nuevos puestos de trabajo. Luego necesitamos darle unas ciertas competencias digitales a los estudiantes de hoy en día y a los trabajadores de hoy en día para dentro de 5 o 10 años en los que nos encontremos con esta disrupción digital total, no encontrarnos con personas de 40 años completamente desconectadas a nivel formativo de lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos procesos que van a tener. Una gran oportunidad para las empresas. La digitalización les abre, para las que existen ahora y para las que puedan nacer, grandes oportunidades, grandes partenariados que se pueden crear para desarrollar productos y servicios, y es un mercado nuevo. Bueno, pues algunos puntos que se han comentado que vamos a ver también durante la sesión. Se habla, por ejemplo, de inteligencia artificial, aunque estamos con temas, por ejemplo, 5G. Alguien comentaba el tema sobre todo de las ventajas que van a tener el uso de 5G, pero a frecuencias altas, se hablan de los 26 GHz. Se habla, por ejemplo, de 5G inclusivo y bueno, pues lo que se comenta sobre todo y lo que se hacía hincapié era en las zonas rurales o en la incorporación para zonas rurales. También en la posibilidad de poder coger y realizar servicios a medida, que va a coger y va a permitir lo que es la tecnología. Se habla, por ejemplo, del que se va a tener un core de red. Este es un tema un poquito más técnico, totalmente nuevo y virtualizado. Y aquí se habla de flexibilidad y sobre todo de un término que luego veremos que se llama slicing, que es lo que comentaban también en la sesión. Se habla de periodos de transición, se habla también de grandes inversiones, pero que no es un tema nuevo, sobre todo en lo que es la parte de tecnologías móviles, de oportunidades nuevas, sobre todo de negocio, de nuevos puestos de trabajo, lo cual es muy importante. Ya hemos visto, por ejemplo, una de las primeras estimaciones que se hacían, de la necesidad de tener nuevas competencias digitales y también de la necesidad de tener partnerships entre las distintas empresas y de tener, digamos, colaboración entre las distintas empresas. Bueno, pues parece ser que la tecnología que ya está aquí, el 5G, pues viene fuerte, o sea, porque solamente por, digamos, como flashes solamente, digamos, de información o flashes de lo que pueda ser la importancia o el impacto que pueda tener, pues resulta que hay bastantes puntos, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que es el observatorio de telecomunicaciones, el observatorio de Vodafone de la empresa, por ejemplo, cómo ve 5G y qué impacto va a tener sobre todo con la empresa. A mí me gusta decir que el 5G es un cambio de paradigma sectorial incluso. Para mí el gran cambio, aparte de la tecnología, que cuando hablas con gente que sabe mucho de esto, tecnológicamente probablemente hubo más cambio del 2G al 3G que del 4G al 5G, pero el para qué va a poder ser usada esa tecnología a la hora de lo que trae es lo que realmente cambia para mí sustancialmente la forma de hacer las cosas. La primera industria que se va a beneficiar del 5G es todo lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. A día de hoy existen las gafas de realidad virtual, existen los teléfonos donde ponerlos en las gafas, existen aplicaciones y desarrolladores de esas aplicaciones
con lo cual el ecosistema está completo para poderlo poner a funcionar en entornos sobre todo de turismo e industria. El 5G es transformacional desde el punto de vista del para qué se va a utilizar. Y cuando hablamos de tiempo real, siempre hablamos de necesidad de manejar gran cantidad de información en tiempo real y además en movilidad, que son los dos ejes que realmente marcan la forma de el para qué vale el 5G. El ejemplo más claro es la automoción, que es el ejemplo del que se viene hablando desde hace años en la industria y prácticamente la causa de la cual el 5G se empezó a hablar del 5G. La automoción, el coche conectado y los niveles de autonomía que requiere un conductor para usarlo requieren del manejo de mucha información en tiempo real y aparte en movilidad. Pero me gusta ampliarlo porque ese tiempo de reacción también es válido para lo que es el autobús del futuro, para lo que es el barco del futuro o para lo que es el tren del futuro. 5G también afectará muchísimo a las empresas de gran logística. Por poneros un ejemplo, hemos hecho con realidad virtual un gran puerto de este país, poder recrear lo que sea el movimiento de mercancías tanto en entornos de indoor, dentro de edificios, como en entornos outdoor, fuera de edificios, y poder localizar todo lo que se está moviendo en ese puerto. Al poder hacer en realidad virtual, puedes simular tanto el movimiento de mercancías como la mejor eficiencia de todo un entorno logístico de algo tan complicado como un puerto. Eso lo puedes aplicar a empresa logística mediana o empresa logística más pequeña, pero también va a revolucionar la realidad virtual a través del 5G, el manejo de mercancías dentro de un entorno logístico. Eso va a posibilitar que haya robotización, con lo cual con todo ese manejo de información, la analítica, el Big Data, los robots van a tener capacidad de funcionar mejor y poder mover la mercancía también de manera robotizada. En sector industria hay también múltiples aplicaciones, fundamentalmente la robotización. Pero hay un término muy importante que se está escuchando mucho ahora, que son las redes críticas de negocio, las Business Critical Networks, en las que básicamente el 5G va a aplicar directamente. Y es que hay determinados tráficos que a día de hoy en las redes móviles no tienen accesos dedicados ni recursos dedicados para poder manejar ese tráfico. Cuando una empresa requiere de tráfico dedicado en el entorno radio, el 5G le va a dar solución a ello. Antes eran las redes de emergencia y seguridad que manejaban las fuerzas de seguridad del Estado, pero ese concepto se está yendo al mundo privado para que el tráfico realmente crítico de negocio pueda ir sobre redes dedicadas. El 5G, a través de lo que llamamos el Network Slicing, va a posibilitar manejar estos recursos dedicados en la industria y sobre todo en industrias relacionadas con utilities, petroleras o industrias o empresas que realmente tienen necesidad de manejar tráficos críticos. Otro sector que también creemos que se va a revolucionar dentro del entorno sanitario para poder llevar la atención hasta casa del paciente. Y la atención hasta casa del paciente, sobre todo en pacientes crónicos, pasa por tener alguien que te ayude a tener la adherencia al tratamiento. Hay proyectos realmente bonitos como el del avatar, ¿vale? Afectivo, le llamamos avatar afectivo, en el cual tú tienes que una persona que tiene un tratamiento de crónico, tiene un avatar que normalmente está relacionado con un familiar que le ayuda a llevar ese tratamiento también a través de tecnología 5G. Otro sector, claro, donde aplica la tecnología es el sector retail, y entendido retail, que podría ser hasta el supermercado de la esquina, en el cual aquí estamos hablando más de realidad aumentada y enriquecer el proceso de compra de una persona en una tienda. Simplemente a través de la realidad aumentada, donde se utiliza otra vez gran cantidad de información en tiempo real, cambias la forma de comprar de las personas y puedes realmente enriquecer ese proceso de compra. La tecnología 5G es para mí la tecnología del futuro. Es la tecnología que habilita el manejo de gran cantidad de información en tiempo real. El tiempo real es el futuro, la robótica es el futuro, la realidad virtual es el futuro y nada va a ser posible sin esta tecnología. Hay una grandísima oportunidad de entrar en modo innovador, porque los primeros que llegan son los que antes llegan.
cuanto antes hay que empezar a probar, hay que ser valiente para innovar, hay que apostar fuerte y que esta tecnología se va a desarrollar no solo por el operador, se va a desarrollar por un conjunto de operadores, desarrolladores, administraciones públicas incluso que necesitamos para que se desarrollen las infraestructuras y en la propia innovación de la industria en cada uno de sus sectores, que realmente son los expertos y los que van a hacer posible que el 5G evolucione sectorialmente en unos sectores más que en otros. Bueno, pues conceptos, cambio de paradigma, realidad virtual y aumentada, concepto aproximación transformacional, el manejo de grandes volúmenes de información en tiempo real. Se ha hablado también, por ejemplo, de analítica, de Big Data, se ha hablado mucho de robotización. Se ha hablado mucho, o se ha comentado, o se ha incidido, mejor dicho, sobre lo que consideran o comentan como Business Critical Networks, es decir, tener un acceso dedicado en las redes móviles que actualmente pues, no lo hay, y asociado a esto han vuelto a incidir en otro, digamos, palabra que es el Network Slicing, que ya lo habíamos comentado anteriormente, y fíjense ustedes un poco cómo se incide al final siempre con el mismo o los mismos conceptos. Se ha comentado en la parte de Healthcare sobre lo que es el avatar, en lo que es la parte de industria no se ha dicho, pero es muy típico lo que es, o algo muy similar, lo que también se conoce como un digital twin, como un gemelo digital. Y se ha incidido, y luego veremos, sobre la parte de tecnología del futuro, tiempo real, robótica, y también en la innovación, el partnership que hemos visto anteriormente. Veremos también si es tecnología del futuro un poco o no, o cómo estamos sobre todo en el tiempo, ¿no? Que luego les comentaré. Y con una visión, digamos, más fuera de España, pues así muy rápido, el GSMA, que era el organizador, por cierto, del Mobile World Congress, pues vamos a ver su CEO, pues qué ve sobre lo que es este futuro del 5G. Some of the first applications will be around the transportation sector, for sure, but we've got great opportunities in health. At our conference in Shanghai earlier this year, we demonstrated 5G and how you can use 5G technology to remote mentor and conduct surgery. So the ability to bring low latency to surgical procedures is something that is really quite interesting. And then we've got the whole area of consumer electronics and what 5G will do for consumer electronics and things like smart government. Many have been calling 2019 the year of 5G. Will people be able to use 5G services next year? And what are some of the policy and commercial challenges? Well, you know, China is launching commercial service very, very soon. And while we only have about 5 million 5G users around the world, China already has 10 million people signed up, ready to go once the service has launched. And in order to make that happen, you know, we need devices. And companies like Huawei and ZTE and Oppo and Xiaomi, they're launching brand new 5G devices now and into the coming year. So it's 5G 2020, year of the device. While many brands like Huawei and Oppo have launched 5G-ready phones, other brands like Apple have not. So what do you make of the different assessments over how soon 5G could be commercialized? Well, you know, first you have to have the networks, and you know, and Apple primarily targets a lot of the users in the United States. And in the U.S., while it has launched 5G services, it hasn't launched a lot of consumer applications. So, you know, we don't know what the Apple roadmap is, but I'm sure 5G is clearly on that roadmap, and I would think Apple will be launching their devices fairly soon as well. Bueno, pues conceptos también como las áreas que destacan transporte, salud, se introduce lo que es la baja latencia, que también se comentó algo en lo que fue el primer vídeo, pero que es un tema interesante que también veremos. Otro área también, Consumer Electronics, se comenta el uso del Sign Up, que es lo que decían de los 10 millones en China, y cómo, bueno, pues es un país donde tiene muchos usuarios ya y bueno, depende de los millones en China, pues el relativo pues es bajo, ¿no? Pero digamos en general pues es digamos una penetración pues bueno, pues interesante, y sobre todo se incide sobre la necesidad de dispositivos. O sea, lo que te dicen básicamente es, bueno, pues oye, la red está desplegada, al final necesito los dispositivos y necesito lanzar nuevos servicios para que puedan coger y que puedan soportar un poco esto, ¿no? De nuevo, un poco, digamos, el guiño a lo que es la parte de innovación y demás, ¿no? Bueno, ya hemos visto
poco lo que es esta visión y al final nos hemos centrado sobre todo en lo que es la parte de tecnología, pero no solamente van a ser unos catalizadores, digamos, tecnológicos de comunicación móvil, sino que en realidad el 5G va a ser el catalizador para otras tendencias tecnológicas, ¿no?, que en principio pueda haber. Entonces, bueno, pues sobre todo lo que se indica es que la tecnología llega a ser o va a ser ubicua, ¿no?, en este aspecto, y que va a generar muchas más oportunidades y muchas más oportunidades de negocio. O sea, por ejemplo, y por eso también lo he indicado, pues el 5G lo que se indica es que va a potenciar el uso del Internet de las cosas. Luego veremos un poco cómo, si esto al final es así, ¿no?, y digamos cómo. Hay otro punto interesante, que es que, bueno, pues la sensorización va a estar un poco en todo el mundo. Bueno, pues por si tienen curiosidad, IBM todos los años lanza algo que llama 5 in 5, que son 5 tendencias para los 5 siguientes años. Pues la del año pasado, creo que este año, hace unas semanas no lo había sacado, creo que no lo habrá sacado en esta semana. Pues incidía sobre todo en lo que es el sector consumo, el sector de agricultura y sobre alimentación y demás. Entonces, una de las tendencias que veía y de las predicciones es que, bueno, pues se van a disponer sensores cada vez, digamos, más pequeños, cada vez más incorporados en lo que es nuestro día a día, para lo que pueda ser un uso, una alerta temprana de posibles bueno, pues, contaminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Streaming Everything, como podemos ver, y es que al final, pues bueno, lo estamos viendo no solamente en lo que es el negocio de media y el negocio, por ejemplo, de gaming también, y efectivamente pues es un negocio que continuará, digamos, creciendo, y sobre todo asistentes de inteligencia artificial, y efectivamente pues nos estamos encontrando ya no solamente los famosos chatbots, sino cómo esa parte de inteligencia artificial se va a ir cogiendo y se va a ir aumentando cada vez más, y va a tener, digamos, más complejidad y va a estar más incorporada o mucho más imbricada en lo que pueda ser nuestro día a día, ¿no? Bueno, esto, digamos, por poner algunos ejemplos, ¿no? Al final nos encontramos con transformación digital. Si hacemos un análisis, esto por ejemplo es de Capgemini, de un estudio que hace sobre en las compañías industriales cómo consideran los distintos drivers para lo que es la transformación digital, pues si ven ustedes, el primero que identifican de la encuesta que realizan es el de las tecnologías en la nube, el de cloud computing, y el segundo que identifican es el de 5G. A partir de ahí, pues bueno, pues automatización avanzada, conectividad, otros tipos de conectividades que no sean móviles, las realidades aumentadas, las realidades virtuales que veíamos anteriormente, robotización, machine learning, inteligencia artificial, analítica de datos avanzada, manufacturing, etcétera, ¿no? Esto es para que ustedes vean un poco cuál pueden ser las distintas, digamos, catalizadores para lanzar lo que es la parte de industria. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que en lo que es tecnología, pues al final es cierto que nos estamos encontrando ya no solamente son los avances tecnológicos o desde un punto de vista de ingeniería, sino que los costes de las comunicaciones y de la red pues van clarísimamente a la baja. Lo que son los costes, por ejemplo, de almacenamiento, exactamente igual, van clarísimamente a la baja, y las capacidades de almacenamiento van cada vez más grandes. Los costes, por ejemplo, de sensores, para que al final pueda coger y pueda tomar todo este tipo de datos, pues exactamente igual, van también a la baja, y las características técnicas que van teniendo todo este tipo de agentes pues van mejorando, lógicamente, con muchísimo más capacidad, menos tamaño, etcétera, etcétera. Y lo que es el precio también de computación, exactamente igual. Va justamente a la baja, con lo cual al final, si voy cogiendo y voy uniendo todo este tipo de avances tecnológicos con lo que es la reducción de costes que voy cogiendo y voy teniendo, pues es un acelerador muy grande para lo que pueda ser la tecnología y de la innovación digital, ¿no?, que pueda tener. ¿Por qué? Pues porque, y aquí cada analista da un poco su visión, sobre todo si nos centramos en uno de los aspectos que hemos visto, que es el Internet de las cosas, pues lo que se espera es que al final pues tengamos dispositivos, como se suele decir, por todos lados, ¿no? Y entonces aquí pues cada uno pues dice pues que pueden ser para pues 40 billones, otros dicen que si son 30, otros dicen que si son 50. Bueno, pues depende también un poco lo que consideremos como un dispositivo de Internet de las cosas o no, pero sí es cierto que vamos a tener muchos dispositivos, todos ellos en principio interconectados, y al final voy a tener que coger y voy a tener que soportar gracias a los beneficios que hemos visto justamente anteriormente, ¿no?, en este aspecto. ¿Qué ocurre? Pues que al final, y si veíamos en algún vídeo que hemos puesto, pues lo que vamos a tener van a ser datos. Muchos de los datos que además vamos a tener,
algunos van a ser estructurados, van a ser, digamos, bueno, pues fáciles, digamos, de manejar, pero la gran mayoría de los datos que voy a tener que manejar, que voy a generar y demás, y que me van a dar incluso muchísima más riqueza en los próximos años, van a ser datos no estructurados y van a ser datos que, por decir así, no estoy muy acostumbrado a poder coger y manejarlos, ¿no? Y sin embargo van a ser vasta información para poder coger y obtener ese tipo, digamos, de insight, de conocimiento justamente de lo que son los datos, ¿no? Por ejemplo, si establecemos, digamos, un caso específico, lo que se espera es que el tráfico de datos por smartphone pues aumente aproximadamente en un periodo entre 2017 y 2023 aproximadamente 9 veces, lo cual pues bueno, pues es una cantidad pues lógicamente considerable. En países como por ejemplo pueden ver en Europa occidental y por ejemplo pues en Norteamérica el aumento es tremendo, y por supuesto lo que ven es que cada vez son dispositivos, ahí viene lo que es la parte de smartphone, pero son dispositivos digamos cada vez más móviles, ¿no? más portables en este aspecto, ¿no? Si nos vamos a lo que pueda ser la parte de 5G, y por poner un caso ejemplo, este es el caso ejemplo de la industria energética para lo que es el desarrollo de redes inteligentes, pues al final efectivamente voy a tener un potencial de nuevos servicios que pueda dar, pero yo ahora mismo donde estamos es justamente en esa parte de, justamente al principio, ¿no? Todavía ni estoy sacando un retorno de inversión, ni lógicamente pues estoy invirtiendo dentro de lo que pueda ser la parte, por ejemplo, de 5G, además por otro tipo, digamos, de condicionantes no funcionales que puedan estar asociados a todo esto, ¿no? Vale, un poco visión general. Hará unos 2 meses aproximadamente voy a poner un poco de un vídeo de un reportaje para que vean, además de un caso práctico, en qué utilidades está bueno, pues desarrollando el 5G, digamos, en nuestro día a día, ¿no? Decía anteriormente Carlos Becker de Vodafone, bueno, es el futuro. Bueno, o el presente. Yo creo que estaba bastante, vamos, pese a pertenecer a Vodafone, pues le he visto bastante comedido, ¿no? En este aspecto, porque efectivamente es el presente. Pues vamos a ver exactamente en dónde es el presente y en dónde no, ¿no? Voy a poner, bueno, si quieren ver el reportaje, digamos, con tiempo, yo no lo voy a poner entero, pero también lo que incide es no solamente la parte de funcionalidades que tiene el 5G, sino en la parte del impacto que tiene también en lo que pueda ser la privacidad, ¿no? Porque hemos visto datos anteriormente, pero claro, todos esos datos, al final tengo nubes, tengo datos, tengo dispositivos que van cogiendo y van intercambiando justamente todos esos datos, con lo cual al final pues tengo otros aspectos, como puedan ser aspectos éticos, aspectos de privacidad, etcétera, etcétera, que también tengo que manejar. Bueno, el reportaje aborda un poco todo esto. Yo me voy a quedar en el principio para que vean un poco algunos ejemplos de funcionalidades. Hoy es 10 de julio de 2019. No tienes ninguna cita en la agenda. Que pases un buen día. To be talking to you, Belladonna. Should've taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I want it, and I want you. Bad news. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain the symptoms of the pain, but you are my strange addiction. You like that? 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Mire su teléfono. No importa el modelo. Cualquiera es más potente que el ordenador que llevó al Apolo 11 a la Luna. Vuelva a mirarlo. Un sofisticado ordenador, pero casi un juguete comparado con un supercomputador como este, el Mare Nostrum, uno de los más potentes y rápidos del mundo. Los supercomputadores son los computadores más rápidos. Hacen que muchos procesadores puedan colaborar entre ellos. El Mare Nostrum es un punto de encuentro entre las ideas y la realidad. Solamente un porcentaje de la gente que investiga realmente necesita esto, pero el tipo de problemas que están resolviendo están en la frontera de la ciencia. Astrofísica, biomedicina, genética, energía, prospección petrolera, campos eólicos, ingeniería. Proyectos punteros que precisan complejos cálculos y tratar gran cantidad de datos, para cuyo análisis se utiliza la inteligencia artificial. Y el gran productor de datos es el Internet de las Cosas, que se reforzará con el 5G. Es fundamental que esta tecnología venga porque va a aumentar la conectividad. Aumentar la conectividad, si lo utilizamos bien, quiere decir hacer las cosas mejor. El mundo del 5G en el que estamos entrando puede ser un mundo maravilloso al ampliar nuestra capacidad de comunicar, que es la esencia del ser humano. Pero lo que realmente sea depende de lo que hagamos con esa capacidad de comunicación. Vamos a estar muchísimo más conectados, más rápidamente, más fácilmente, no solo a otras personas, sino a cualquier tipo de actividad, información, datos. La aplicación más inmediata es que potencia el llamado Internet de las Cosas. Permite conectar un número de dispositivos, una densidad de dispositivos tremendamente alta en cuanto a número de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de potencialmente cientos de miles. Esas cosas pueden ser cualquier cosa, por supuesto, pueden ser coches. Ahora vamos a ver casos de uso referente a la seguridad del 5G. Vamos a ver mensajes que irán apareciendo en el cuadro de instrumentos del piloto. El primer mensaje que vamos a ver va a ser la detección de un peatón. Yo no estoy viendo lo que sucede en la derecha, pero de forma predictiva está apareciendo un mensaje de que hay un peatón cruzando en el paso de cebra. Esto ha sido posible gracias a que hemos instalado unas cámaras térmicas que me detectan al peatón cruzando. Estas cámaras están conectadas con la infraestructura de tráfico, en este caso con los semáforos, y los semáforos están conectados con la red de 5G. Gracias a la red de 5G, que también está conectada con el vehículo, envía la información y yo veo el mensaje del peatón cruzando. Giraré a la derecha y de forma predictiva me está diciendo, atención que hay un ciclista que va a cruzar. Una vez más, de forma predictiva, al estar la bicicleta conectada con el 5G estar conectado conmigo, tengo ese aviso predictivo en el cuadro de instrumentos. Nosotros necesitamos que la ciudad esté comunicada, que los peatones estén comunicados con una infraestructura celular, que las infraestructuras de la propia ciudad, los semáforos, calles, etcétera, estén comunicados también mediante tecnología celular. La tecnología que ya hace posible una comunicación total entre personas y cosas es el 5G, la quinta generación del desarrollo gradual de la comunicación inalámbrica. En la década de 1980, el 1G desarrolla la telefonía móvil con un servicio de voz básico. En los 90, el 2G, además de mejor cobertura y capacidad, permite los mensajes de texto, los SMS. Con el cambio de siglo, el 3G incorpora Internet. En la década de 2010, el 4G, con mayor velocidad,
permite el acceso a las redes y a los vídeos de alta definición. Y ahora el 5G, con mayor velocidad, densidad y sobre todo latencia, es el gran salto que impulsará el Internet de las cosas. La velocidad es lo que puede tardar una película en descargarse. No es lo mismo que tarde 1 hora, 1 minuto o 1 segundo. La latencia es el tiempo de respuesta de la red. Estamos hablando de Internet, desde que tú solicitas algo a un servidor hasta que el contenido vuelve, ese tiempo, que es muy corto y se mide en milisegundos, se llama latencia. Podemos hacer una equivalencia, por ejemplo, si nos acordamos de la película Jurassic Park y vemos el tiranosaurio. En algún momento mencionan que los reflejos y el sistema nervioso del tiranosaurio es primitivo. El tiempo que pasa entre que se detecta algo en el ojo del tiranosaurio, se procesa en su cerebro y se toma la decisión de levantar la zarpa, es largo. Podemos traducir latencia por rapidez de reflejos. Otra cosa es que el tiranosaurio corra más o menos rápido. Esa es la velocidad realmente de descarga. Una cosa bastante importante que trae 5G es una capacidad de transmisión de datos, no solo velocidad, sino en cuanto a cuántos usuarios simultáneos puede servir el sistema con esa prestación y con esa velocidad. Incluso en zonas muy masificadas, por ejemplo, un estadio, un concierto, la hora punta en cualquier sitio, podemos proveer de capacidad suficiente para que todo el mundo haga a la vez lo que quiera hacer. Uno de los adelantos más claves que acompaña el despliegue 5G es los adelantos en inteligencia artificial. Por lo tanto, vehículos de logística autónomos dentro de parques de logística, dentro de almacenes, dentro de fábricas, van a ir dotándose cada vez más de inteligencia. Yo estaría en mi casa, al conectarme me llevaría el circuito de la fábrica e iría al sector donde se ha detectado el problema. Esa luz verde nos indica que el robot ha recibido la orden y es correcta y la va a ejecutar. Con esto lo que comprobamos y detectamos que el problema que posiblemente pudiera tener el brazo robótico no es de hardware, o sea, sería de software, que se podría directamente en la fábrica o en remoto reparar. El 5G ya está operativo en muchos lugares de las grandes ciudades chinas, donde esta tecnología sirve para mejorar las aplicaciones de la inteligencia artificial, como el reconocimiento facial y la recogida y uso de datos biométricos. Empezamos nuestro viaje en la moderna y tecnológica Shenzhen, en el sur de China. Qué mejor sitio para ver la apuesta continua por una ciudad inteligente, un modelo de urbe más ecológica y donde comprobamos también de cerca qué es el Internet de las cosas y cómo lo cambiará el 5G. China ha querido ser pionera del 5G y ya ha desarrollado espacios y plataformas de inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos y en los que esperan aplicar esta nueva tecnología. Y aquí donde nos encontramos es un ejemplo de ello. Los supermercados que han revolucionado la forma de hacer la compra y que pertenecen a los dos gigantes chinos del comercio online. Son los de las plataformas JD.com y Alibaba, que tendrán, por ejemplo, más rapidez en estos paneles de información del producto, pantallas inteligentes que nos hablan del origen, composición de la fruta e incluso si es apta o no para personas con determinadas patologías. Nos informamos así de la procedencia de este pez, que por cierto es chino, y vemos las bolsas de los pedidos por internet que van por estos raíles en el techo hasta el almacén de reparto. Y ya terminada la compra, vamos a pagar con la cara, sí, como suena. Hemos venido otras veces, así que ya tienen nuestros datos biométricos asociados a nuestra cuenta bancaria. Seguimos todo el proceso. Recogemos el ticket y compra pagada. Apto para los olvidadizos de la cartera. Del 5G se beneficiarán también aquí en este centro de control, donde hacen el seguimiento de los drones que llevan pedidos hasta sitios remotos de China. Una forma de reparto que está en pruebas todavía, pero que ya llega para quedarse.
Paramos a comer, en Pekín encontramos este sitio especial y vais a ver por qué. A una modernidad y tradición se toma el típico hot pot, pero son estos brazos hidráulicos quienes sirven los ingredientes y más cosas. Son robots los que nos acercan, programados en su cerebro artificial con el plano del restaurante, les marcan la mesa a la que tienen que llevar la comanda y así nos llega. Rapidez, agilidad, un Internet más avanzado para acceder al conocimiento, al ocio, a mejorar nuestra calidad de vida, pero quizá también a ser más vulnerables, nuestros datos más al descubierto y a merced de grandes empresas o de gobiernos con los riesgos que eso entraña. O sea, vivimos un mundo de vigilancia total y de total falta de privacidad. Devil, devil. Clever devil, devil. Cuanto más amplio es el acceso a una red, más gente está en la red y más gente dice todo en la red y hace todo en la red. Y por tanto, más datos para que los que quieren apropiarse de los datos y de nuestra privacidad lo puedan hacer. But devil, that won't be me. Nosotros llevamos móviles en el bolsillo que los compramos nosotros con nuestro dinero. Son dispositivos que tienen una cámara por delante y una por detrás, una media de 14 sensores, un micrófono, 3 sistemas de geoposicionamiento distinto y un montón de aplicaciones que nosotros mismos nos encargamos de instalar, a las que les damos permiso para que usen todos esos elementos del teléfono. Son aplicaciones cuyo modelo de negocio es ofrecerte algo gratis para extraer datos de ti, ¿no? De dónde estás, con quién hay a tu alrededor, de dónde vienes, a dónde vas, en qué escaparate te paras, en qué restaurante entras. A mí me parece mucho más preocupante el problema de los móviles en combinación con todo el entramado de reconocimiento facial que se está desarrollando en este momento. Bienvenido. Permite que te recomiende algunos servicios y actividades. Tenemos montada una demo que representa un espejo que estaría en la recepción de un hotel, en lo cual reconocería a los huéspedes que se aproximen a la cámara. O sea, este espejo está enrolado con un ordenador, con unas funciones que lo que te hace es reconocimiento facial. Son empresas que se dedican fundamentalmente a la extracción de datos, una extracción masiva de datos a través de plataformas de servicios gratuitos, como por ejemplo Facebook. Cuando Edward Snowden publica... Bueno, continúa, es lo que le comentaba, continúa además con el caso Snowden y demás, ¿no? Y ahora incide en lo que era la primera parte, pues dice un poco las funcionalidades y el estado actual, y incide un poco en lo que pueda ser la problemática, digamos, de la parte de los datos, ¿no? En este aspecto. Bien. Bueno, pues la visión un poco que hemos visto y el soporte que hemos visto ya las aplicaciones que hay ahora mismo en la realidad, digamos, del 5G, no en el futuro, que comentaba anteriormente en el otro vídeo, digamos, sino lo que es en el presente, y luego veremos algunas más. Al final dices, bueno, oye, yo ya tengo mi 4G, digamos, disponible, ¿en qué, digamos, me mejora lo que es la parte 5G? Porque me están diciendo, bueno, sí, transformacional y tal, no sé qué, me hablan de latencias, me hablan de cosas. Bueno, pues vamos a verlo un poco. Esto, para que ustedes lo vean un poco, pues es, digamos, la diferencia que se suele ver, donde viene IMT Advance en esta parte, digamos, de aquí se refiere a 4G, y lo que viene IMT 2020 se refiere a lo que es la parte 5G, y al final hay distintos ejes, y los distintos ejes, pues, digamos, hace una comparativa lo que es la parte 5G con lo que es la parte 4G. Como ven ustedes, al final gana en todo, en lo que es la parte 5G, 4G, gana en todo, tanto en densidad, por ejemplo, de conexión, que se ha comentado, dispositivos por kilómetro cuadrado, en latencia, en milisegundos, en la movilidad, que también se ha comentado, de kilómetros hora, etcétera, etcétera, ¿no? Frecuencia de espectro y demás, ¿no? Bueno, pero para ver a lo mejor con un poquito más de detalle, es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia que podemos tener entre 4G y 5G? Bueno, lo primero es que 5G es una plataforma unificada que me da más capacidades que la que tengo ahora mismo de 4G. E incluso la combinación que tengo ahora mismo, tengo que coger y realizar combinaciones entre distintas tecnologías que se supone que con el 5G no voy a poder coger y realizar, y voy a tener mucha más flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el uso del espectro, pues es mucho mejor el de 5G
que lógicamente el de 4G, ¿no? Y bueno, pues al final las bandas son aproximadamente entre 1 y 6 GHz, hay algo más, como luego por ejemplo veremos, pero aproximadamente digamos de esos órdenes. Por supuesto es más rápido que lo que se ha comentado. Para que se haga una idea, por ejemplo, pues son aproximadamente 20 gigabits por segundo de pico, de ratio de pico de transferencia de datos, y aproximadamente más de 100 megabits por segundo de media, ¿no? De ratio. Tiene más capacidad, es decir, tiene aproximadamente 100 veces más capacidad para tráfico que el 4G, y un tema interesante es la latencia, ¿no? Es aproximadamente 10 veces más latencia. La latencia que hay en 5G pues se estima, depende un poco los tipos que pueda haber, pero se estima que es del orden aproximadamente de 1 milisegundo, ¿no? Estos son un poco los requerimientos. Hay más, por poner un resumen, por comentar algo. Pues, por ejemplo, bueno, hay una percepción en principio de disponibilidad del 99,999%, que bueno, repito, es una percepción, y una percepción también de que lo que nos va a permitir el 5G es una cobertura al 100%, y acuérdese de lo que venía también en un vídeo al principio del tema de los áreas rurales y demás, ¿no? Y va un poco también, un poco por eso, ¿no? Yo, aquí un tema interesante que yo creo que no lo han comentado y que a mí me parece interesante, aparte de la latencia y demás, que por supuesto, pero es digamos, la reducción de energía, porque al final tenemos dispositivos que son móviles, los dispositivos móviles tienen baterías, hay también avances en baterías, lógicamente, y habrá muchos más avances seguramente en baterías, pero es también interesante que este tipo de tecnologías, que me da más capacidad, más funcionalidades, pues en lugar de, digamos, chupar más batería, pues es al revés, resulta que me va a consumir menos batería, con lo cual es un punto sumamente importante. Y han dicho mucho, el tema de Internet de las Cosas, potenciar Internet de las Cosas y demás. Bueno, pues uno de los puntos también de potenciamiento o potenciación, mejor dicho, de Internet de las Cosas es justamente también el ahorro de baterías, porque va a haber muchos dispositivos móviles que pueda tener, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Más aspectos. Bueno, ¿cuál es el espectro? Pues soportará frecuencias aproximadamente entre 450 MHz a 86 GHz. En uno de los vídeos se comentaban lo de los 26 GHz, en otros, por ejemplo, suele haber... Hay una parte aproximadamente de 1 GHz, digamos, de frontera y 6 GHz también de frontera, pero para que se hagan una idea más o menos, pues lo que voy a tener aquí, tengo ancho de banda y tengo cobertura. Cuanto más baja sea la frecuencia, más cobertura voy a tener, más penetración, lógicamente, voy a coger y voy a tener. Cuanta más alta sea la frecuencia, pues voy a tener pues, menos alcance, voy a tener menos cobertura en ese aspecto, menos poder, digamos, de penetración. Con lo cual, al final, pues los distintos casos de uso pues, van a utilizar distinto espectro de frecuencia. O sea, por ejemplo, la parte de áreas rurales y demás, pues utilizarán frecuencias que sean bajas. La parte más de áreas urbanas utilizarán frecuencias, por decir así, medias. Y las partes que sean, digamos, más industriales o más de espacios no confinados, sino más localizados, pues van a utilizar ese espectro de frecuencias, digamos, que sean más altas, ¿no? ¿Cómo de rápido es ahora mismo? Veíamos anteriormente, pero ahora mismo, ¿cómo de rápido es el 5G? Bueno, pues aproximadamente, y siguiendo una comparativa con el 4G, pues estamos hablando aproximadamente de entre 10 a 100 veces más rápido que aproximadamente lo que es el 5G, ¿no? Y vemos aquí lo que es el gráfico, aproximadamente lo que son los 1000 megabits por segundo de 4G a un 5G que puede llegar, digamos, pues a unos 10.000 megabits por segundo. Y actualmente, por poner algunos ejemplos, pues estamos teniendo del orden de 220 megabits, 300 en Las Vegas, 300, esto es por ejemplo en Estados Unidos, 350 en Nueva York, 450 en Dallas, hasta 950 en Minneapolis, es decir, aproximadamente 10-50 veces más rápido que lo que tenemos ahora mismo, digamos, con 4G, ¿no? Con lo cual, pues en esa parte de velocidad, pues es un aspecto pues sumamente muy interesante. ¿Y qué es eso de la latencia? Bueno, lo han explicado, yo creo, bastante bien, de una forma muy gráfica. El dinosaurio de Parque Jurásico, pues sí, efectivamente es ese retardo que tengo en la comunicación entre enviar y recibir, digamos, la información. Estamos comparando entre los 200 milisegundos que tenemos con 4G a aproximadamente un milisegundo que vamos a tener con 5G. ¿Eso en qué se representa? Pues para que se hagan una idea, nosotros aproximadamente tardamos, unos más, unos menos, alrededor de 250 milisegundos, un cuarto de segundo, en, digamos, dar respuesta a un estímulo externo visual. Para que ustedes vean, pues estamos más o menos de esos órdenes de magnitud que tiene ahora mismo la latencia del 4G. Bueno, pues lo que nos proponen con 5G es, mira, esto puede coger y puede bajar hasta una latencia, digamos, de 1 milisegundo. Para que se hagan una idea, pues al final, si vamos en un coche y al final el coche puede reaccionar unas 250 veces más rápido de lo que yo puedo poder coger y reaccionar, pues eso al final se va a traducir en que si voy a 100 km por hora,
el tiempo, la distancia, digamos, de reacción ahora mismo pues pueden ser de unos 30 metros, pero sin embargo, con estos periodos de latencia, pues son aproximadamente menos de 3 centímetros. Con lo cual, pues, bueno, pues lógicamente es un aspecto o una capacidad muy interesante para lo que puedan ser aplicaciones industriales, ¿no? Por tiempo llevamos a un poquito más de la mitad. Esto también es un vídeo sobre las capacidades técnicas, pero si da tiempo se lo pongo, pero voy a continuar más que nada por si no diera tiempo. ¿Y qué es el famoso slicing? Bueno, pues lo que me va a permitir ese slicing de red es poder coger y tener mi red móvil, y tenerla, lógicamente, digamos, troceada en esa parte de red y poder dedicar esos trozos de red para casos específicos de lo que yo quiera coger y quiera realizar, además con tiempos, con calidades de servicios distintas, con características diferentes, etcétera, etcétera. Es decir, dedico un trozo de red para un aspecto determinado, cosa que ahora mismo las comunicaciones móviles que tenemos ahora mismo no puedo realizar. ¿Qué ocurre? Pues que al final eso necesita una virtualización de esa parte de red, con lo cual tengo que coger y tengo que adaptar todo lo que es mi infraestructura de comunicaciones para poder coger y permitir esa capacidad de slicing que es sumamente positiva, como se ha visto anteriormente de los distintos casos de uso y que para mí es uno de los casos, bueno, son todos básicamente, pero es uno de los casos diferenciadores justamente para poder coger y aplicar en lo que pueda ser la industria. Ven un poco el ejemplo que pone Intel y entonces donde pueda tener, digamos, un trozo de red con una banda ancha alta porque lo necesite para lo que fuera, hay una parte que necesite con una latencia muy baja, hay una parte que, por ejemplo, pues necesite pues con baja energía, hay una parte pues que necesite pues con una banda de ancha que sea muy alta. Bueno, pues depende de los casos de uso. Si necesito un streaming, si necesito IoTeos, unas capacidades de IoT o de sensórica, si necesito una parte, digamos, de control en tiempo real, depende de lo que necesite, dedico, digamos, un slide de esa parte, digamos, de esa red con unas características determinadas, lo cual es muy potente. Para que, por si se lo encuentran, hay distintas capacidades o clasificación de casos de uso relacionados con 5G. Esta es la que realiza la ITU, que es la más extendida, hay más, es la más extendida, pero para que se hagan una idea, y veíamos justamente lo que veíamos anteriormente de los distintos casos y cómo dedico ese trozo de red para los distintos casos, bueno, pues esos casos de uso se clasifican y la ITU, por ejemplo, los clasifica sobre todo en 3 y son muy típicos a la hora de coger y manejar este tipo de comunicaciones 5G. Por un lado está el MBB, el Enhanced Mobile Broadband, que básicamente es pues tener servicios que tengan unos requerimientos de banda ancha pues que sean muy altos, como por ejemplo pues tener vídeos, tener streaming, tener realidad virtual, tener realidad aumentada, etcétera. Hay otro grupo de casos de uso también importantes, que es lo que se llama el URLLC, el Ultra Reliable and Low Latency Communication, que básicamente es si quiero dar aquellos servicios que tengan una latencia pues muy sensible, que necesitan muchísima, es decir, tiempos de latencia que sean sumamente cortos, como puedan ser, por ejemplo, pues conducción autónoma o puede ser, digamos, gestión remota pues, de dispositivos y demás, pues entrarían dentro de este grupo. Y luego, por último, que también está muy extendido, es el MMTC, que es el Massive Machine Type Communications, que son servicios que necesitan unos requerimientos muy altos de conectividad, de densidad de conectividad, ¿no? Como puedan ser a lo mejor el caso de las ciudades inteligentes o como puedan ser el caso a lo mejor de la agricultura en una nueva evolución y demás, ¿no? Bueno, pues es decir, yo lo que voy a hacer es, voy a tener mi requerimiento de negocio, mi objetivo de negocio y dependiendo, digamos, esa clasificación, voy a tener los distintos casos de uso y voy a poder adaptar mi red o poder coger y dar las capacidades de mi red para esos o dar respuesta a esos distintos casos de uso. Cosa que esa flexibilidad ahora mismo no la tengo y va a ser un punto sumamente importante en el futuro, ¿no? Se lo traduzco porque seguramente no lo ven, pero ¿cuáles son las predicciones, por ejemplo, de 5G en Europa? Veíamos un poco el estado y demás, pero ¿cuáles son las predicciones? Bueno, para que se hagan una idea, por ejemplo, lo que vemos aquí son millones de conexiones. Se espera que sean aproximadamente 1,7 millones de conexiones en este año 2020, hasta una proyección de aproximadamente 38,9 millones de conexiones en 2025, es decir, un aumento en estos 5 años de un 87% en conexiones. Si vemos un poco cuál puede ser el mercado, pues vemos que diferencian entre dos, entre el NR Standalone y el NR Non-Standalone, que ahora veremos un poco. Pero lo que vemos es que entre estas dos, digamos, capacidades, pues lo que voy a tener es aproximadamente un 70 y tantos por ciento, 77, 72%, depende de lo que vea, en lo que son arquitecturas que son non-standalone por tecnología de radio. Y sin embargo un 28% lo que pueda ser standalone. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, en rango de, digamos, de dispositivos, vamos a ver que voy a tener aproximadamente 1.200
1.200 millones de dólares en lo que sería mercado para lo que son dispositivos de IoT de corto alcance y 392, por ejemplo, para largo alcance. Para que se hagan una idea, la comparativa en conexiones que veíamos anteriormente, pues estamos hablando de 1,7 millones en Europa esperado en 2020. En Estados Unidos, Norteamérica, son 3,1 millones, 1,4 en Asia, en total unos 6,8 millones y 149 millones, según este análisis, para 2025. Y para que vean un poco los verticales por industria, pues era previsible. Bueno, pues el que más parece ser que va a utilizar el vertical, el 5G, va a ser la industria de manufactura, la industria de fabricación, y luego también destacar lo que es la industria de gobierno y la industria de healthcare, que también coge bien aquí, digamos, pues bueno, pues pueden ser, digamos, las industrias que más van a coger y van a utilizar lo que pueda ser el 5G, ¿no? Y veíamos antes entre la diferencia que tengo en el standalone y el non-standalone. Bueno, pues para que se hagan una idea, la tecnología que tenemos ahora mismo de 5G es non-standalone, es decir, sería esta, la primera, digamos, que ha tenido el lanzamiento, que básicamente lo que trata es de maximizar lo que es la infraestructura que tenemos ahora mismo de 4G. Por resumirlo mucho, pues básicamente utilizo 5G entre lo que es mi dispositivo y la antena, pero sin embargo entre lo que es la antena y lo que es mi core de red estoy utilizando la infraestructura, digamos, que está actual. El standalone no, el standalone es, oye, pues tengo ya no solamente lo que es la comunicación entre mi dispositivo y la antena, sino lo que es todo lo que es mi parte y mi red de arquitectura de comunicaciones ya está adaptada a lo que es esa parte, digamos, de 5G. ¿Qué quiere decir? Pues que todas esas capacidades que veíamos de slicing de red, de cómo puedo coger, adaptarla, virtualizarla y todos los beneficios que tengo y demás, pues en realidad estamos hablando de esa parte de standalone y no estamos hablando de la parte de non-standalone. ¿Cuáles son los casos de uso que ahora mismo, por ejemplo, más podemos tener? Pues como viene aquí, pues video streaming, realidad virtual, realidad aumentada, media experience y, bueno, gaming, por ejemplo, que es uno de los casos de negocio que son muy típicos, por ejemplo, para lo que es la parte de 5G. Y si nos vamos ya o queremos unas necesidades como más industriales, más sofisticadas, necesitamos, lógicamente, tener una capacidad standalone de lo que es la parte de 5G. ¿Desde cuándo? Pues seguramente se estima aproximadamente 2023, aproximadamente, que podremos tener esas capacidades. De momento, pues tendremos que aguantar un poco con lo que es esa parte, digamos, de 5G, ¿no? Vale. El 5G, y hemos visto un tema, digamos, de tecnología, pero lo que es la gestión, y decíamos, para pasar del no standalone al standalone, tengo que hacer cambios, por ejemplo, en lo que es mi red. Tengo que virtualizar lo que es mi red de comunicaciones. Tengo que hacer una gestión para tener un end-to-end que no es fácil de gestionar. Es decir, no es solamente un tema que veíamos anteriormente de lo que es esa parte de comunicaciones me permite, de baja latencia, de densidades y demás, sino que tengo que hacer una gestión distinta a lo que estoy realizando actualmente. Bueno, les voy a poner un vídeo, es solamente un trocito, para que vean, y además incidiendo en esa opción de partnership que se comentaba anteriormente, como, por ejemplo, esto es una entrevista a 3 CEOs, 3 presidentes consejeros delegados, uno de ellos es IBM, otro es Qualcomm y otro es Verizon. Bueno, IBM, pues empresa que en principio represento, Qualcomm es, pues básicamente se centra sobre todo en fabricación de chipsets, y Verizon, pues que es una empresa móvil, ¿no? Y como los tres al final están cogiendo y tienen que colaborar para poder coger y dar ese servicio 5G. Fíjense ustedes un poco, cada uno de ellos al final el mensaje que están cogiendo y están dando, ¿no? Steve, I'll go back to you and I, and I'll start with you because you and I began talking about, frankly, the enterprise opportunity for what 5G meant years ago. You were talking to me about it. It was at the time when you were actually, before you even tried to buy NXP. I won't bring that up more than that. But the opportunity in terms of the Internet of Things, in terms of how many chips were going to be in different things, for lack of a better term, and what it meant for the another industrial revolution. So let's start there. Where are we on that timeline, as opposed to Hans, who keeps rolling out new cities with, or regions with 5G? Where are we on the industrial timeline for the applications of 5G? Sure. So if you look at the industrial timeline, it really comes in a second wave. The first wave, you're getting the so-called more G phase of cellular. But the real exciting part is, and the part with the huge economic potential, is the Internet of Things, or really digitization. Every major industry is trying to figure out how do they deal with the data and the digitization of their infrastructure, their products, their customer data. Increasingly, more and more of that is wireless, or is connected wirelessly.
And if you look at the economic benefit, we did a study or commissioned a study, and I think it was something like 12-point-something trillion worth of economic value by 2035 will be enabled by 5G. The majority of that will be outside of the cellular space. What you're seeing is a change in technology, not unlike electricity or coming into factories. The change in the way industry will work and the way infrastructure will be controlled will be dramatic. And that's why you see governments so interested in this transition. And I want to talk a bit about that as well. But give me an example. Give our viewers a hard world example, even if it is a number of years away, as to what you're talking about when you talk about that transition. Well, you're going to see connected healthcare, for example. The delivery of healthcare in the United States, which is a large percentage of the GDP, it's high to mid-teens worth of the GDP. A small improvement in the delivery of that healthcare, just the monitoring of people and how you impact their lives, tremendous economic benefit and tremendous benefit to people. And it's because you can connect people and, you really get the telematics off of how they're living, and you can control the outcomes for health much better. Same thing happens in transportation, same thing happens in education, and then on top of that, just how do I deal with the impact of the cloud to business, which I have some great colleagues here who know better than I do, but that's all enabled by the 5G revolution. Right, and we're going to talk a bit about the cloud and what it's going to enable in terms of the lack of latency and the edge. But Hans, how important is this longer term for Verizon? When you show up with us on air, or you do an analyst meeting or a quarterly call, most of the questions are not about this opportunity as much as they are about, okay, is Apple going to have a phone, and when are you rolling out in this area, and will millimeter wave spectrum work? So what about this larger opportunity? I go back a little bit, because when the design principles was done on 5G, which was a lot of discussion, remember 2G to 4G was only two capabilities, throughput and speed, better from 2G to 3G to 3G to 4G. When 5G was designed, the whole idea was actually to how can you enable enterprise and society, as Stephen said. And much of it became 8 capabilities. I mean, enormous and low latency, battery lifetime, enormous throughput, securer transactions on the network, and of course much of that was designed for enterprises. And today we are spending a lot of time on that. I usually talk about that we have 4 business cases on 5G, which is unheard of. One is mobility. That's what we're building out in the cities in the US right now. The other is 5G home. We do broadband to the home with 5G instead. And the third one is clearly mobile edge compute, where we bring 5G to the edge for enterprises. And the fourth one is cost. It's always cheaper to transport data in a next generation network. When we talk about 5G mobile edge compute, that's the third launch we have. We have launched home, we have launched mobility, and we're launching 5G mobile edge compute in this year, in the fourth quarter. In the fourth quarter of 2019. Yes, that we committed already earlier. So the first mobile edge compute centers based on 5G will be this year. So we're going to have customers using it. Then, of course, we're bringing it further out. And, of course, the customers that we heard Steven talk about is a lot about how do you transform a factory having it all 5G? How do you do a warehousing being with 5G with all this ubiquitous coverage and speed and throughput and latency? So I spend a lot of time with all the large enterprise to understand the platform, and then, of course, with partners like IBM, etc., how they come in with their softwares, because it's going to be a combination of it all in order to deliver a service. Right, and I think a lot of people are trying to understand the different responsibilities and or opportunities. Ginny, let me come to you, because, I mean, the last time we spoke on air, I think was in mid-July, and you had announced the AT&T, or it may have been the Red Hat close, but it was around the announcement of the AT&T strategic alliance, multi-year alliance. You said at the time in the press release as well that 5G enterprises will one day be able to rapidly transmit data to and from multiple clouds and billions of edge devices with increased reliability and security, reduced latency, as Hans just indicated, and eventually this will help businesses transform the user experience, optimize processes across industries from retail to financial services, transportation, manufacturing. What does that actually mean? So with my colleagues here and the work we've done with Hans as well, if you're a company
This actually does, by the way, open up two big markets for IBM I'll come back to. But just the enterprises I deal with, it's the convergence of a couple of things they've talked about. The 5G, which everybody just thinks big bandwidth, low latency, real quick. But you also have two other things happening at the same time. Networks, like Hans, are cloudifying, if I can use that word, cloudification, so that they can quickly put software-defined services up fast. And the third thing he mentioned, which was this edge computing. So what does that mean to a company? It means that I could almost do real-time analytics anywhere. So I actually believe with 5G, the biggest impact will probably be, I think we all agree, enterprise first. Yeah. And even in an enterprise, in some cases, it may likely be what I call fixed campus, kind of in a perimeter. It'll be the easiest way. And to me, some real quick examples of things we are already working on. So as an example, Steve mentioned healthcare. My mom was recently in a hospital. I spent a week coordinating moving big files from each healthcare provider. Or you go to a remote surgery. Internet 4.0, picture walk in a factory and it's wireless. Think of all the wires, the cables, and what it could mean to safety and maintenance. That's one that they're working on. A retail store. Okay, if I could really look at all that video real time, I could stock shelves differently. If I am a car to car, for safety reasons, the two cars are communicating. That's another one we're working on. The other one would be if you think about first responders. We're working on one with drones and with what would you do with wildfires? Is airports, it's security. So I actually see those use cases everybody's working on right now. And the two, if I can just throw in the two big spots for us, one is, as Hans said, these networks, part of it is they have to cloudify. His networks will cloudify. He's working on that. Absolutely. What that means, what cloudifying means. Well, you go. Okay, I'll give you my simple, but he's an expert on, obviously, our own networks. But every network is becoming software-defined. So instead of being really hardware with its own specialized software, difficult to change, they're going to make it like a cloud and that they can put up new services very easily. I think that's kind of an easy thing to understand. But networks are things that have to be really reliable. Yeah. So big opportunity for us. We've never been a network provider, but with Efectivamente, ese es el punto. O sea, cómo cada uno, y la introducción además de dos conceptos que yo creo que no se habían comentado hasta ahora, digamos, esa parte, digamos, de cloudificación, o esa parte, digamos, del uso del cloud en lo que pasa a la tecnología 5G y lo que es el edge computing. Bueno, efectivamente, el edge computing, y no tiene por qué ser con 5G, pero sí es cierto que lo va a potenciar, pues al final es una nueva realidad. Para que se hagan una idea, aproximadamente 4 teras, se estima que 4 teras de datos, 1 tera es por 10 a la 12 terabytes de datos, se producen, digamos, en los coches conectados cada día según comenta Intel. 1 petabyte, aunque pone a la 12, es a la 15, 10 a la 15 de datos se crean aproximadamente de 10.000 sensores en una fábrica. Y 463 exabytes, que es el 10 a la 18, de datos se espera que se cree cada día en 2025. O sea, al final tengo que gestionar todo este tipo de información múltiple, mucha información, vasta información, volúmenes de información sumamente vastos y además tendiendo al tiempo real, que es lo que se comentaba anteriormente. Bueno, pues al final lo que hago es poner una arquitectura idónea para poder coger y gestionar esto de la mejor forma posible. Y es donde entra lo que se conoce también como edge computing. Es decir, ¿cómo puedo poner esas aplicaciones más cerca de donde de verdad el dato se crea o está creado o donde las acciones tienen que coger y tienen que tomarse, ¿no? Es digamos, una definición muy, muy resumida, pero para que se hagan una idea un poco de lo que pueda ser esta parte de edge computing. ¿Qué beneficios me da? Pues muchos de los que veíamos de la parte de 5G, y por eso hay tanta convergencia entre lo que es el edge computing y el 5G. Primero, pues si necesito baja o no latencia, pues lógicamente ese tiempo, digamos, que tardo en poder coger y dar una respuesta cuando envío algo, por decir así, pues lógicamente tendré mejor latencia si me voy, digamos, al origen, ¿no? Que si no tengo que recorrer no sé cuánto, irme por no sé cuántas nubes y demás, que luego volver, lógicamente, ¿no? Por otro lado, el ancho de banda, exactamente igual. Si yo estoy cogiendo y estoy procesando justamente donde se está generando la información, estoy necesitando, digamos, ese dato para poder coger y tomar una acción, será muchísimo más rápido, será muchísimo mejor que si tengo que coger, tengo que hacer la comunicación a la nube, no sé qué, volver, etcétera, etcétera. Privacidad, igual.
si yo cierto tipo de datos a lo mejor no quiero que cojan y que pasen, digamos, entre distintas nubes o que pasen por distintas partes de comunicación y demás, y que se procesen, por ejemplo, en lo que es la parte local, y luego una operación continua, un poco relacionado justamente por la anterior. Aquellos negocios, aquellas industrias que necesitan una operación continua, pues lo lógico es que esa toma de decisiones, lógicamente, para que sea más eficiente, se realice en lo que es esa parte local, que es lo que decíamos. Es decir, nodos, digamos Edge, con los distintos dispositivos, distintos sensores y demás, pero para que luego vean voy a tener una especie, digamos, de agregación de datos y luego, por supuesto, voy a tener una conexión también con lo que es la parte de nube. Entonces, fíjense ustedes un poco la dificultad al final que tenemos ya no solamente en poner la tecnología, sino en dar ese servicio que tengo, digamos, de negocio desde un punto de vista de arquitectura tecnológica, ¿no? Que es lo que me está introduciendo esto. Y hablábamos de 5G, bueno, pues, por ejemplo, para decirlo, hay analistas como Markets que lo que dice es que para 2022 como mínimo el 50% de las gateways, de aquellos dispositivos que voy a poner en el edge, en el borde, van a ofrecer módulos opcionales de 5G. Con lo cual, pues bueno, pues es una introducción, y antes que comentaba también un poco en el vídeo de esto. Pero otros analistas, como por ejemplo IDC, pues lo que te dicen es, por un lado, bueno, pues las industrias que al final van a utilizar más el edge, pues un poco relacionado, o lo que veíamos anteriormente también, industria, digamos, de manufactura, de transporte, retail, utilities, etcétera. Pero aquí hay un tema interesante, y es que al final el edge sí que va a estar muy ligado con lo que es esta parte, digamos, de IoT. Va a haber servicios también edge to cloud, lógicamente. Va a haber analítica en lo que pueda ser en esa parte local, pero fíjense ustedes que al final, cuando se habla de 5G, la relación que tengo en esta propuesta o proposición de Edge con lo que es 5G, pues es aproximadamente, digamos, del 5%. Es decir, solamente unos pocos players de lo que se espera relacionados o alrededor de lo que es la parte de Edge, pues al final pues está cogiendo y está teniendo en cuenta esa parte de plataformas relacionadas con el 5G, ¿no? En este aspecto. Y aquí es un poco lo que les decía, es decir, la complejidad de arquitectura que voy a tener va a ser mucha. Voy a tener distintas nubes, distintas, que lo tenemos aquí, de distintos fabricantes. Al final voy a tener unas nubes híbridas y voy a tener nubes que van a estar interconectadas, por decir así, y voy a tener que hacer una gestión de interconexión. Y al final incluso se presenta, por ejemplo, es un planteamiento de cloudless que se llaman, que es una especie, digamos, de nubes pequeñas incluso en el cloud, o digamos que haya un cloud, digamos, de edge, en el edge, o que haya un cloud, digamos, de edge. Es decir, repito, complejidad que al final de los beneficios que me está dando el 5G y las capacidades que me da de poder coger y tratar ese core, digamos, de red, pero también me va a coger y me va a introducir, digamos, nuevas dificultades para poder coger y gestionar mi negocio, que al final es lo que quiero. Y en esa parte analítica que veíamos del Edge, pues voy a tener analítica, por ejemplo, el procesamiento incluso en el mismo dispositivo, en el borde, que sería la parte del Edge, o incluso el cloud, con lo cual la gestión, por ejemplo, analítica va a ser mucho más compleja, que es lo que nos va a introducir también el 5G, ¿no? Es decir, voy a ir de una correlación, una analítica, por decir así, digamos, sensitiva del contexto, una parte, digamos, más predictiva. Si cojo y continúo un poco el grado de madurez, tendría la parte prescriptiva, que es añadir además esa parte de optimización o justificación a lo que es mi parte analítica, e iría incluso a una parte cognitiva. ¿Cuál es esa parte cognitiva? Pues sobre todo que mis dispositivos, que mis máquinas, que mis sensores, lo que fuere, pues al final puedan coger y puedan entender exactamente igual esos sistemas como si fuera un humano, que puedan razonar exactamente igual también como si fuera un humano, que aprendan también exactamente igual como si fuera un humano, y sobre todo que interactúen como un humano exactamente igual como si fuera un humano. Bueno, tecnología cognitiva, que es sobre todo IBM lo clasifica, por ejemplo, en esta parte de cognición, de tecnología cognitiva, inteligencia artificial, que da mucho soporte a lo que es esta parte, digamos, de Cognitive Analytics, y que, por decir un hito, pues en 2011 participa un sistema que se llamaba Watson en un concurso que se llamaba Jeopardy, y con los dos máximos ganadores de Jeopardy, pues participa en el concurso y les da una paliza. Como se puede coger y se puede ver un poco en lo que es la foto, con la característica de que no es solamente el tema de cojo, busco la información y doy la mejor de las respuestas, sino que además tiene que ser, por cierto, tiene que escuchar lo que le decía el presentador, tiene que entenderlo, tiene que buscar la respuesta adecuada y tiene que contestarlo como si fuera exactamente un humano. Eso por un lado.
Por otro lado, lo que decíamos de buscar la respuesta correcta, y por otro lado también interesante, y es que no es cojo, hago una pregunta y haces una respuesta, sino que tengo que tener también en cuenta el contexto. A veces te dan una respuesta, tienes que entender qué es la respuesta y tú tienes que decir cuál es la pregunta, por ejemplo. Bueno, 2011, y a partir de ahí, por ejemplo, pues IBM lanza lo que es el desarrollo comercial relacionado o asociado a lo que es inteligencia artificial, lanza lo que es la parte de Watson, con lo cual vamos ya aproximadamente por unos 10 años, ¿no? Bueno, muy rápidamente, tengo un vídeo, pero como vamos mal de tiempo, pero para que vean ustedes lo que es la parte de robótica, cómo se incorpora justamente esta parte de Watson y cómo puede coger, cómo se interrelaciona, digamos, el humano con el robot, etcétera. Y casi prefiero poner algún otro caso de uso de 5G, aunque hemos visto que también, digamos, que son actuales para que también, digamos, lo vean, ¿no? Bueno, por un lado, aplicaciones industriales. Bueno, pues vamos a ver alguna también muy relacionados con lo que es la parte de industria, con lo que es la industria 4.0. Otro ejemplo, cómo está utilizando 5G una empresa como BASF. Este es el transporte del futuro. Un camión cisterna con más de 60.000 litros de sustancias químicas se conduce solo por la sede de la empresa química alemana BASF. Camiones teledirigidos cargan los depósitos y los transportan hasta su destino en estas vastas instalaciones de Ludwigshafen. Se controlan desde esta sala. Los empleados son capaces de ver en todo momento qué hay delante, detrás y junto a los vehículos. Están equipados con cámaras que monitorizan el vehículo cuando va hacia adelante y hacia atrás. Cada lado está equipado con la misma tecnología. BASF tiene a prueba 6 de estos camiones denominados vehículos de guiado automático. Espera tener 20 en funcionamiento a comienzos del año que viene. Las imágenes y la localización se transmiten con la red móvil. Las imágenes tienen que llegar a la sala de control sin retraso. Con muchos vehículos operando al mismo tiempo, la red 4G no daría abasto. Por eso BASF construye su propia y ultra rápida red 5G. Martin Schwibach espera poder controlar pronto todo el tráfico de mercancías en un radio de 10 kilómetros. La red también transmitirá datos de hasta 2 millones de sensores a la planta química para que los equipos de mantenimiento puedan estar informados en tiempo real. La firma rechazó utilizar la red comercial de un proveedor de teléfonos móviles. Si estuviéramos con una red pública y se viniera abajo, tendríamos un gran problema. Los sistemas que queremos implementar aquí necesitan 5G, por lo que podrían dejar de funcionar de repente. Según la Asociación Digital Alemana Bitkom, la mitad de las empresas industriales del país y casi 2/3 partes de las grandes corporaciones planean utilizar el 5G. El experto Nick Kriegescote sostiene que construir redes con sus propias frecuencias es una gran ventaja para las compañías. Por el momento, solo ha sido posible en Alemania.
Utilizando frecuencias locales, las empresas en Alemania tienen la oportunidad de unirse pronto al 5G y comenzar a aprovecharse de las ventajas de la red. Ahora, un trabajador controla los vehículos automatizados, pero cuando la red 5G de la propia compañía esté lista, deberían poder conducirse de forma totalmente autónoma. Esta es una tendencia interesante, por ejemplo, en Alemania. O sea, lo que están viendo es, como bien comentaba el vídeo, las empresas industriales alemanas, y Siemens, por ejemplo, con Qualcomm ha llegado también a un acuerdo, ha hecho un piloto hace relativamente poco, que ahora les comentaré, pero es el tema de, oye, pues voy a utilizar, digamos, mi propia red, una red privada, digamos 5G, para poder coger y asegurar que mi calidad de servicio y mi servicio, digamos, final, digamos, es adecuado, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se ha reservado un ancho de banda de 100 MHz con unas frecuencias de 3,7, 3,8 GHz, solamente para usos locales, de tal manera que las distintas empresas pueden coger y pueden alquilar la banda, el espectro, y poder coger y crear una red 5G privada específica, ¿no? El piloto este que comentaba, por ejemplo, Siemens y Qualcomm, pues se ha hecho aproximadamente en 3 semanas, de una forma similar a lo que veíamos, por ejemplo, con BASF, ¿no? Con lo cual también es una aproximación que, sobre todo en Alemania, están cogiendo y están haciendo, ¿no? Hablando de China, pues vamos a ver otro caso. También real, basado en 5G. So I've been hearing about this 5G smart travel services at the new Daxing airport. And today I'm going on a business trip to Shanghai and use this opportunity to experience what it is, but with a twist. And today I've brought along my colleague Taka, who's going to help me experience it and let you guys know how it is. So follow us. China Eastern Airlines is the only airline so far to offer a personalized travel experience for its passengers. But as the airline does not have access to my data, I had to check in the traditional way because it's only available to Chinese nationals at the moment. But I was still intrigued to see how it works. So that took a while, actually, about 5-6 minutes to check in. But let's go check out Tucker's facial recognition check-in, see how fast it is. The check-in process is powered by a facial recognition technology running on 5G network, and there's no need to bring any identification documents with you. But on the system, passengers just need to confirm their name and plane seat number. So how's it, Tucker? It's okay. It's still very fast, very convenient. It's just a little overwhelming about the luggage part because I have to weight it. You have to put like the tag on it. Have to make sure it's okay. Yeah, it's a little bit complicated, but it's still okay. Like. Once the check-in is done, Tucker's data is then transferred to security check and departure zones where they also use facial recognition. But at the VIP lounge of the Eastern Airlines, there was more. Can I try it myself? So you can see it, yeah? Oh, yeah. It's connected. Wow. I'm curious what's in there. So can you see my face? No, I can't see. Oh, I can see now. My face. Wow, okay, so Tucker. My face. So your surname is Wang, and your flight is MU5390. The augmented reality tech recognition allows ground service personnel to quickly identify passengers and remind them of boarding information to help them catch their flights on time. So basically, the facial recognition technology was quite interesting, wasn't it? Yes, yeah. But I also heard that apparently they're bringing us out on the way we go to the boarding gate. They can't scan my face, they can scan yours. Yeah. Is this our tickets? Yeah. Oh, yeah, exactly. My family name. So this is how long it takes you from here to the gate? Boarding gate, they tell me. C45. Okay. On our way to catching our flight, we also had the chance to have a look around this airport in the south of Beijing. Designed by a British architect firm known for its curving buildings, it's basically a single terminal building with 4 runways. Some 72 million passengers are expected to pass through by 2025. But also, the building had a lot of natural light coming with the skylight dome's design, where the central dome is as high as 45 meters. So, Tucker, how do you feel like? Basically, I think it's okay. Is it convenient? Yeah, it's convenient. Yeah, that's convenient. That's the word. Yeah, that's the word. Yeah. Convenience is the word, and I'd say fast. It's super fast.
But for us, the next part of the trip was to board the plane to Shanghai and share our experience of this travel smart system. Is it really making a difference? Facial recognition everywhere. Everywhere. Do you feel secure in inside it? of the plane? Yeah. Do you think so? So we're going to board the plane. Yeah. Then it was a moment of truth for our final stop on this personalized travel service journey, the 5G luggage tracking service, where passengers can keep an eye on where their luggage is through the airline's app at any time. Oh, Josh. Hey. I just got I think it's a message from the app saying that the luggage has arrived. Oh, is it? Okay. It's, you mean on the rack? Yeah, it's 31. Okay, that's quite fast. All right, cool. So we got a luggage, and what do you think? The whole travel experience? Fast? Yeah, fast. Fast. Good and convenient. That's Would you use it again, the service? Of course. You sure? Love to. Yeah. Yeah? Pretty convenient. Okay. All right, okay. Save you Cool. a lot of energy and time. All right, okay. All right, then let's go, yeah. Y vamos a ver algún caso pues de incluso estos días. Pues seguimos con China y esto pues está ocurriendo en China en estos días. Incluso si vamos a casos más concretos, pues nos encontramos también con esto.机器人会根据这个空间的大小，自动的计算出我需要的照度时间，然后机器人还会通过各种各样的传感器检测这个环境中是不是有人。如果有人，它需要把对人有害的消灭方式能够关掉，并且语音提醒他离开。我是防府公安巡逻机器人，警方提示，请大家戴好口罩，注意个人卫生，不要前往人流密集场所。身体若有不适，请及时就医。两位大妈，请戴上你们的口罩，赶紧回家，赶紧回家！别看了，大妈，说的就是你呀！把口罩戴上，赶紧回家，赶紧回家！有了这个体温检测系统以后，我们不用对旅客进行近距离的接触了，对我们自身也是一种保护。Y concretamente en los hospitales, pues esto. En 在这么高度感染的环境下，能够帮我们把一些药品、餐饮、被服直接送给病人，根据我们指令，同时把一些垃圾废物、一些被服就说取出来进行消毒，
这可以减少我们医患人员之间的感染度，对我们有保护作用。这些机器人就是说，对目前来说，对我们来说帮助非常大，但是还是有一些不足的地方。例如说，如果能够跟病人直接对话，把病人的最新的反馈的临床症状和体征给我们医生，或者是自动的处理，那帮助最大的啦。第二个，如果是能够自动的，就是说把门开了，非常自如的把一些药品、点各方面东西跟病人交流，做一些简单的说明，这是帮助非常大的一个内容。Bueno, esas mejoras no tardaremos mucho, que decían, no tardaremos mucho, digamos, en verlas, ¿no? Bueno, por último, que ya estoy fuera de tiempo, se comentaba muy al principio del vídeo, digamos, es el futuro. Bueno, pues no, nosotros ya estamos en el futuro que se llama 6G. O sea, todavía no hemos empezado, hemos terminado el 5G y ya estamos pensando en el 6G. Pues sí, pues ya tenemos que pensar en el 6G. Es decir, la siguiente evolución, para que se hagan una idea justamente de lo que es la tecnología móvil, será el 6G y, bueno, la latencia, por ejemplo, por decir algunos números, pues bajará del 1 milisegundo que veíamos anteriormente de 5G a 0,1 milisegundos. Sin embargo, se estima que no es la capacidad, digamos, más relevante. Una de las capacidades más relevantes que se espera, por ejemplo, del 6G es pasar, digamos, mejorar un posicionamiento que hay ahora mismo, digamos, en 2D a un posicionamiento de alta precisión en 3D y, sobre todo, lo que es el consumo, por ejemplo, lo que es el consumo de batería que veíamos anteriormente, pues incluso muchísimo menor. El espectro de frecuencia pues es de hasta los 100 gigahercios que veíamos anteriormente, pues pasará hasta los 10 terahercios en esta nueva tecnología y sobre todo lo que va a permitir se supone, bueno, nuevos modelos de negocio, el slicing que veíamos anteriormente, incluso que pueda ser, digamos, una especie de pay as you grow o as you use y demás, ese tipo de alquiler que fuera, digamos, muchísimo más dinámico, pero sobre todo también uno de los puntos positivos que se da o que se espera en ese 6G es que haya una utilización de inteligencia artificial de forma masiva, de tal manera que, hombre, lo que es el 5G lo va a permitir, pero de una forma, digamos, más limitada, ¿no? Es decir, bueno, pues como comentaba anteriormente, pues espectros que van hasta los 10 terahercios y cómo permitir, digamos, pues este tipo de aspectos que puedan estar relacionados. Los players, digamos, iniciales, pues son, bueno, dos universidades, una en Finlandia y otra en Nueva York, y lo que se espera aproximadamente es que el nivel de estandarización pues esté aproximadamente en 2026-2027 y que los servicios comerciales pues estén aproximadamente en 2030, con lo cual pues el 5G, como quien dice, pues está quedando ya, como quien dice, antiguo, ¿no? Esperando ya lo que es esa parte, digamos, de 6G, ¿no? Bueno, nada más, ha sido como mucho, hay mucha información, a lo mejor yo de todas maneras me pongo a su disposición para cualquier duda que pudiera haber o cualquier comentario, en cualquier cosa que les pueda coger y les pueda ayudar. Si hay cualquier pregunta o lo que sea, pues muy gustosamente la responderé. Muchísimas gracias. Sí, es algo así. Te permite, gracias a la virtualización, tú puedes coger y decir, no es que tengas una red y digamos que todo va para allá, sino que tú dentro de la red te coges y te digo, venga, te voy a dar un cacho de red solamente para ti. Y ese cacho de red tiene estas capacidades y estas características. Y yo te aseguro que estas características de calidad del servicio, de SLAs, de acuerdos de nivel de servicio y demás, te estoy cogiendo y te estoy dando de la red, pero no es que cree físicamente una red específica para ti, sino que dentro de mi red física, por decir así, te virtualizo y te doy esas capacidades de red justamente para ti.
ti. Claro, las ventajas son enormes para lo que puedan ser los modelos de negocio y demás, lógicamente pues cambiarán, pero las ventajas, por ejemplo, son enormes pues porque las necesidades que tú tengas pues no tienen por qué ser ni mucho menos las tuyas, e incluso no tiene por qué ser en un mismo momento. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la capacidad, digamos, cloud, y por eso el 6G permite, o se supone que va a permitir, digamos, un uso más masivo, incluso más intensivo de eso, ¿no? Porque es algo parecido a lo que pueda ser el uso de un IaaS, de un Infrastructure as a Service, digamos, de cloud. Yo necesito más capacidad, dame ahora más capacidad. Yo ahora necesito menos capacidad, pues dame menos capacidad. O sea, los modelos de negocio incluso pueden ir, digamos, por ese estilo. Hola, buenas tardes. No, es un poco feo decir, o sea, que saber ya que existe 6G, estar trabajando, tener que invertir, cambiar dispositivos, medios, instalaciones para 5G, sabiendo que va a existir dentro de nada 6G. Bueno, ¿no se trata de consumir? No, a ver, yo le puedo dar mi opinión. O sea, yo creo que es un tema de tecnología y al final el aumento o, digamos, la rapidez que está teniendo, digamos, la tecnología es así. Si estamos hablando de un horizonte aproximado más o menos de unos 10 años, yo, sinceramente, no les sé decir, por ejemplo, dentro de 5 años en dónde vamos a estar. Claro. Entonces, por eso, ¿en 10 años estará bien instalado 5G? Sí, o sea, ya como yo le... O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos consistiendo en 4G y estamos, digamos, en los early adopters o en las primeras fases de 5G. Pero, bueno, yo no tengo un dispositivo 5G, pero puedes tener, digamos, un dispositivo 5G y con algunas operadoras, por ejemplo, pues puedes tener, digamos, el uso. Creo que hay 15 ciudades ahora mismo en España, no sé si hay alguna más, por ejemplo, con algunas operadoras y puedes tener, digamos, ese servicio, digamos, de uso. Pero, sin embargo, yo, por ejemplo, pues tengo 4G. Pues pasará igual, o sea, en 6G, y cuando se lance el 6G, pues yo creo que sería bueno que ya se esté pensando, por ejemplo, en lo que es esa parte de 7G, ¿no? También hay un tema positivo, o sea, porque antes comentaba de los dos tipos de 5G que, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? O sea, ¿por qué se ha lanzado, por ejemplo, un 5G y no se ha lanzado el 5G que tiene, digamos, toda la virtualización de red y demás? Bueno, pues lógicamente por complejidad y también por inversión y también por ver cómo se adopta esa parte de 5G ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de 5G, con lo cual esa segunda fase, que estará más o menos 2023 aproximadamente, pues se basará mucho en la experiencia de usuario que también haya ahora mismo, ¿no? Y en esos pilotos que pueda haber y demás. Bueno, pues el 6G pasará un poco igual. 10 años ahora mismo en tecnología no es prácticamente nada. No hemos hablado, por ejemplo, de computación cuántica y no hemos hablado, digamos, de otros aspectos que incluso, en mi opinión, van a coger y van a acelerar muchísimo más lo que pueda ser el uso de tecnología incluso. Y luego también el factor democratización. ¿Llegará a todos el 5G? Sí, es justamente uno de los puntos que comentábamos al principio. Uno de los puntos positivos que se comenta del 5G es, digamos, esa democratización y cómo se puede utilizar, por ejemplo, las áreas rurales, cosa que ahora mismo pues hay más dificultad a la hora de poder coger y digamos, utilizarla. Esa flexibilidad que te permite el 5G, pues lo que se espera es justamente para que poder coger y poder dar esos servicios, por ejemplo, en áreas rurales y en áreas que, por ejemplo, no sean rurales. Es más, si nos vamos a ámbitos más industriales, es el caso que veíamos, por ejemplo, de las empresas alemanas, de tal manera que quieran tener, digamos, su propio 5G incluso. Es decir, esa capacidad y flexibilidad va a ser muchísimo mayor, digamos, para todos los usuarios, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber de qué depende la velocidad en la que se va a implantar en España. ¿De los propios operadores de red? Del gobierno, de la regulación, de la parte técnica? Sí, un poco de todo, ¿no? O sea, al final tienes los espectros que tienes, digamos, los espectros destinados, o sea, definidos, pero al final depende de la tecnología de red que tú tengas. Entonces, en este caso, bueno, pues son los operadores de red los que lógicamente están cogiendo, están apostando por lo que es la tecnología, la implantación del 5G, y entonces ellos al final nos determinarán esos usos, velocidades, esas latencias que pueda coger y pueda utilizar. Pero comentábamos, al final es un partnership también, con lo cual ellos dependerán de los fabricantes, por ejemplo, de los elementos de red, los operadores que nos darán el servicio dependerán de, lógicamente, esos operadores, digamos, de red, y luego al final todos estos dependerán de esa definición, digamos, de protocolo y de red en realidad que se ha cogido y se ha realizado, ¿no? Es un poco, digamos, una mezcla un poco de todo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y cualquier cosa que necesiten, pues a su disposición. Muchas gracias.